Ciertamente no todos vivieron en su momento esa gloriosa transición de nuestro pequeño héroe llamado Goku, pasando de ser un niño enano a todo un adulto artista marcial. Ya saben, lo que marcaría la transición como tal al periodo Z. Y claramente hablar del comienzo de esta, que para muchos es la etapa más épica de todo Dragon Ball, es inevitable hablar del acontecimiento que moldearía todo el futuro de la saga: la llegada de Raditz. La aparición del hermano de Goku sería no solo un parteaguas en la historia de la franquicia, sino en cómo se manejarían las batallas y los niveles de poder a partir de ahora. Raditz era un guerrero demasiado poderoso para el protagonista en su momento, claro. Pero viéndolo ya en perspectiva, realmente Raditz es una basura a comparación con sus compañeros Saiyajin y el resto de las tropas de élite del emperador espacial Freezer. Y pues bueno, analizar a este personaje es curioso hoy en día porque no solo tuvimos todo Z, sino que ahora también todo Super para verlo en perspectiva. Sabemos que su hermano menor, pese a haber nacido como el ser más bajo entre la clase baja, pudo alcanzar la transformación legendaria de su raza, y su padre, en su batalla contra Gas, el Hita, al menos dio muestras de poseer un potencial enorme, mostrando de hecho una aura bastante similar a la del Super Saiyan, por lo que no es tonto pensar que si a este guerrero se le hubiera dado más tiempo de existencia y un entrenamiento a la altura, no cabe duda de que Bardock hubiera podido llegar a alcanzar también el Super Saiyajin. Sería entonces que podemos decir que si bien no lo alcanzó, Bardock heredaría a Goku ese potencial, ese gen que lo llevó a convertirse más tarde en un Super Saiyajin contra Freezer. Ahora bien, ¿por qué Raditz fue diferente? ¿Por qué Raditz, pese a ser más fuerte de nacimiento que Goku, nunca dio señales de tal potencial? ¿Serán verdad las teorías de que realmente es hijo de Bardock pero no de Gine? Es decir, que es medio hermano de Goku. ¿O por qué nunca pudo ponerse a la altura de al menos Nappa si este permanecía todo el tiempo luchando con ellos? Pues bueno, el caso de Raditz es muy curioso y vamos a analizarlo. Primero que nada, la razón fuera de la historia. Al ser el primer enemigo de Dragon Ball Z, y si cada nuevo enemigo resulta ser siempre más poderoso que el anterior, entonces por mera lógica Raditz estuvo nerfeado y condicionado por la trama. Así como Vegeta fue más débil en su momento que Freezer, y a su vez Freezer más débil que Cell y Cell mucho más débil que Buu, lamentablemente Raditz tenía que ser forzosamente pues más débil que Nappa, quien a su vez pues era más débil que Vegeta. Esto en cuanto a trama e historia. Ahora bien, la explicación in-universe, como suelo nombrarla, es la siguiente: Raditz sí es hijo de Gine. De lo contrario, no nos lo hubieran presentado brevemente en el flashback donde este se encuentra jugando con unos niños Saiyajin fuera de su casa, es decir, la casa de Bardock y Gine. No creo que siendo hijo de otra mujer Saiyajin, Gine le haya permitido quedarse ahí con ellos. Además de que Gine le responde alegremente a Bardock cuando este le pregunta por él. Ella le menciona que salió en una misión junto al príncipe Vegeta, y se le puede apreciar algo orgullosa del pequeño. Por lo que no fans de las teorías perturbadoras y salseo. En el canon, Raditz sí es hermano 100% sanguíneo de Goku. Quizá en el viejo canon de Toei pudo ser que Raditz sí fuese su medio hermano, porque pues así eran los Saiyajin de la época, pero no los que ahora ha concebido Toriyama. Sea como sea, la respuesta de su falta de potencial pudo ser meramente pues genética, al azar. Pero saben, esto lo dejaré para el final, así que no lo olviden, manténgalo en mente, el potencial genético. Lo dejaré por unos momentos, puesto que primero quiero mencionar otro factor que sí, efectivamente, también contribuyó a que Raditz no pudiera aumentar sus poderes. Y estos fueron, sí, sus compañeros, Nappa y el príncipe Vegeta. Estos guerreros eran sumamente fuertes, por lo que a lo largo de su vida, siendo un joven, Raditz nunca pasó un peligro inminente. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si se la pasaba de misión en misión junto al dúo de élite, Raditz nunca pasó un peligro real. Es decir, no tuvo que someterse jamás a ninguno de los dos factores que aumentan el poder de los Saiyajin. Siendo el primero, claro, el potencial de enfrentarse a un enemigo más fuerte. De lo contrario, un Raditz joven, por ejemplo, en ese entonces con, digamos, 950 unidades de poder, al enfrentarse a un enemigo alienígena con 1100, por ejemplo, forzosamente, si quería sobrevivir, cosa que sí hizo hasta llegar a la Tierra, pues debió enfurecerse y elevar su poder hasta superar al enemigo. Pero esto probablemente jamás le pasó. Esto porque teniendo a Nappa y a Vegeta, que pues para ese punto debió estar cerca de sus 18.000 unidades, y si no lo estaba pues no le faltaba mucho, pues con esto ya no había raza alienígena capaz de superarlos. Simplemente teniendo a Vegeta y a Nappa junto a él, por más maltrato que estos le hicieran, pues aseguraba siempre su supervivencia.
Vaya, Raditz la tuvo muy fácil porque sabía que aún encontrándose enemigos de, por ejemplo, 8, 9 o hasta 10.000 unidades, simplemente podían resolverlo transformándose todos en Osaru a voluntad con la luna artificial de Vegeta. Es entonces que tanto la primera habilidad como la segunda, que sería yo, es decir, el Zenkai, jamás aplicaría en ellos, al menos no de manera abrupta, porque ninguno de estos tres guerreros fue lastimado gravemente jamás, a punto de perecer, así que al tener relativamente siempre batallas muy fáciles, Raditz no pudo aumentar tanto sus niveles de poder con el Zenkai, como sí lo haría por ejemplo su padre, quien no solo vivió más, sino que se dejaba la vida literalmente en cada combate, y terminaba sumamente destrozado y lastimado para luego curarse en las cápsulas de recuperación. Es entonces, chicos, que esta podría ser la gran explicación de su falta de poder y que lo llevaría, o más bien no lo llevaría a transformarse nunca en Super Saiyajin. Además de una última explicación que creo que completa bastante pues este tema, la falta de poder. Recordemos que para transformarse en Super Saiyajin, originalmente Goku tuvo que llegar a una cantidad absurda de poder, 3 millones de unidades para ser exactos. Esta es una cifra que todos nos sabemos de memoria. Y si Vegeta no podía claramente con sus 18.000, claramente Raditz aún menos con sus 1.200. Además, puede que no parezca para estas alturas, pero no hay que olvidar que para convertirse en un Super Saiyajin, sí hay que ser un elegido. En teoría se deben hacer con ese potencial y las células S, porque, chicos, si se ponen en perspectiva, solo 3 Saiyajins de una raza entera de decenas de miles o millones a lo largo de cientos de años, solo 3 fueron capaces de desarrollar esa transformación en 1000 años: Goku, Vegeta y Broly. Fuera de eso, por más que muchos fans digan que se la pasaban regalando transformaciones luego en la historia, no hay que olvidar que tanto Gohan como Goten y Trunks no son más que hijos de estos Super Saiyajin puros originales, que fueron, por así decirlo, los elegidos de su generación. Vegeta siendo el príncipe más poderoso de su raza, siendo pues coherente que la haya poseído. Broly siendo un monstruo mutante de enormes poderes, o el verdadero legendario Super Saiyajin si lo quieren ver así. Y Goku siendo la única excepción a toda regla, aquel Saiyajin débil y de la clase más baja, infravalorado, que desarrolló un poder absoluto que envidiarían los de la élite, siendo la representación más clara de que no hay que juzgar nunca un libro por su portada. Es entonces, chicos, que haciendo este análisis me lleva a creer que no cualquier Saiyajin tenía el potencial de ser un Super Saiyajin, por más que entrenara. Solo unos pocos son y fueron capaces de desarrollar esta transformación, y lamentablemente a Raditz le pasó lo que a muchos Saiyajin a lo largo de su historia. Y esta es estancarse aún entrenando y combatiendo, porque no todos los Saiyajin eran iguales, y no todos tenían la capacidad de aumentar así sus poderes. La respuesta final sería entonces que Raditz, chicos, no nació para ser un Super Saiyajin. Sus genes desgraciadamente no lo beneficiaron y durante su corto periodo de vida nunca tuvo los combates ni los entrenamientos adecuados para fortalecerse de manera adecuada, y tampoco vivió de manera pacífica para desarrollar las células S necesarias para ser un Super Saiyajin. Vaya, que al final en él no aplicaba la regla de tener un corazón puro y calmado. Pero bueno, chicos, ¿qué opinan del video de hoy? ¿Ustedes creen que Raditz, pese a todo, sí pudo haberse llegado a transformar en Super Saiyajin si se le daba la oportunidad? ¿Qué hubiera pasado si este se volvía bueno y luego entrenaba con Goku? O por el contrario, imagínense que Vegeta hubiese sido un poco diferente y no tan orgulloso y hubiera entrenado con su compañero. Después de todo tenían la misma edad. No me la creo que Raditz lo hubiera igualado, pero al menos sí hubiera podido superar a Nappa. En fin, los leo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. Estuvo con ustedes su buen amigo Zenkai Z.